Hacienda en vivo, vamos a escuchar. Las reservas internacionales del Banco de México llegan hoy a niveles de 179,000 millones de pesos y existe una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional por 74,000 millones de dólares, además de una línea de crédito con el Tesoro norteamericano por 9,000 millones de dólares. Vamos a estar trabajando y todo esto es un prerequisito, una condición necesaria para poder lograr que el país esté en una senda de crecimiento más incluyente, balanceado entre las regiones del país y más equitativo entre todos los sectores. Un crecimiento que se note entre el campo y la ciudad, en las mujeres y que requiere el concurso de todos nosotros. Nuestro país es un país que es un actor central en la economía global y en ese sentido la agenda internacional es una agenda a la que le vamos a seguir poniendo interés. Es una agenda que ya era responsabilidad mía en mis funciones como subsecretario del ramo. Nuestro país es la economía 15 del mundo, corregida por poder de paridad de compra, es la economía 11 del mundo, ocupa el 10º tamaño por población y ocupa el 13º tamaño por extensión. Somos un actor central en el mundo y un actor central aún más importante en el contexto de las economías latinoamericanas. Por último, quisiera señalar que en mi encargo esperamos y estamos seguros de tener una relación constructiva y de coordinación tanto con el Congreso como con las entidades federales. Si les parece bien, terminaría yo aquí mi participación y damos espacio para una ronda de preguntas y respuestas. Siguiendo el orden que… Estuvimos escuchando al nuevo secretario de Hacienda. Él habla, está pues de alguna manera llamando a la tranquilidad después de la renuncia de Carlos Ursúa. Habla de políticas públicas sanas, también de finanzas estables, de fundamentales estables, que México es un actor importante a nivel internacional y que ha sido un rol que él ha desempeñado desde la subsecretaría y que lo va a seguir desempeñando. Habla de lo que está dejando en realidad Carlos Ursúa. Están ahorita las preguntas y respuestas en la conferencia, vamos hasta allá. Habló de la convicción de que toda política pública debe realizarse con base en evidencia y libre de todo extremismo, sea de izquierda o de derecha. ¿Usted comparte esa convicción? Y de ser así, ¿qué hará para que se cumpla esto? Muchas gracias. Seguimos con Carmen Luna del CIO. ¿Qué le están preguntando? Sí, ahorita le acaban de preguntar sobre Dos Bocas y sobre el crecimiento. Seguimos en vivo. Carlos Ursúa comentó que hay gente con conflictos de interés en el sector público. ¿Usted sabe quiénes son y también quiénes no tienen las bases para continuar en la hacienda pública? Y bueno, ¿qué mensaje de tranquilidad le mandaría a los participantes de los mercados financieros? Porque hoy el peso perdió casi 2% frente al dólar y el IPC también cayó casi 2%. Gracias. Tercera pregunta, Elizabeth Albarrán del Economista. Les pedimos si se pueden acercar al micrófono para que el secretario se vaya familiarizando con la fuente, por favor. Estamos en vivo en la conferencia del nuevo secretario de Hacienda. Hace unos momentos le preguntaban sobre el tipo de cambio. Le recordaban que tuvo un ajuste importante en las últimas horas o en los momentos posteriores a la renuncia de Carlos Ursúa. En este momento el mercado está operando a mínimos, ya no está operando, pero el tipo de cambio cerró en 19.15, es el dato que tenemos, el peso frente al dólar. Y le están preguntando al nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, sobre el mensaje para dar certidumbre a los mercados. Así es, le preguntaban también sobre Dos Bocas, le preguntaban sobre cómo retomar el crecimiento. Así es. Bueno, lo decíamos nosotros aquí, que va a ser un reto muy importante para el nuevo secretario. Primero, regresar los capitales al mercado mexicano, a México. Y segundo, establecer una ruta de crecimiento más acelerada para este año y sobre todo para el próximo año, porque el crecimiento ha sido básicamente enano en este año. Era muy importante
esta conferencia de prensa porque en el mensaje que el presidente de la República emitió para el nombramiento se le interpretó su rostro como inseguro, como tenso, como titubeante, y sin embargo, hoy en esta conferencia de prensa, pues el mensaje que trata de dar el nuevo secretario de Hacienda es de certidumbre y de certeza a los inversionistas y a los mercados. Hay que pensar, hay que considerar que Arturo Herrera no estaba dentro de la Secretaría de Hacienda y que ahora está subiendo un escalón, está asumiendo, digamos, lo que deja inconcluso Ursúa. Vamos a escuchar. La pregunta que me hizo la gente de Reuters, Anthony Esposito. Efectivamente, el anclaje más importante de la política fiscal para este año es un superávit primario del 1%. Y tal vez lo que vale la pena recordar es de dónde salió este objetivo y por qué está construido allá. Un superávit primario del 1% va en línea y es consistente con una estrategia de estabilización del ritmo de crecimiento de la deuda para ponerla en una trayectoria hacia abajo. Déjenme darles 2 o 3 cifras. En el año 2008, la deuda mexicana representaba el 27, casi el 28% del PIB. Llegó a un pico en el año 2016 de 49% del PIB, hoy está ligeramente abajo del 45% del PIB. Esta es una deuda que, si bien es manejable, necesitamos llevarlo a rangos que van más en línea con lo que ha estado históricamente y con los niveles que habían estado hasta antes del 2008. Y para ello se requiere tener un superávit primario este año, pero también superávits primarios en el resto de la administración. Entonces, seguramente para el próximo año vamos a tener un número similar. ¿Cuál va a ser ese número? Que es el que me preguntó Anthony. Lo vamos a dar a conocer el 8 de septiembre cuando presentemos el paquete económico. Hay un par de preguntas más que me hicieron que tienen que ver con Pemex. Yo haría 3 acotaciones, comentarios muy específicos con relación al tema de Pemex. En primer lugar, Pemex es central para la economía del país y para las finanzas públicas. A lo largo de lo que va de esta administración, la hemos venido apoyando a la empresa a través de distintas maneras, de manera muy significativa. Hemos estado reduciendo la carga fiscal de Pemex, que era una carga fiscal que no iba en línea con lo que se ha visto en otros países. Y vamos a seguir apoyando a Pemex. Efectivamente, Pemex va a presentar su plan de negocios en los próximos días. Yo, en mi carácter de consejero, como de miembro del Consejo de Pemex, asistiré a ello. No quisiera hacer más comentarios sobre Pemex por 2 razones. Una, por respeto a ellos, tienen que presentar el plan de negocios. Y el plan de negocios, lo que sí se nos ha adelantado, tiene un énfasis muy, muy importante en la inversión en exploración y producción. Y esto es el elemento central para darle la vuelta a Pemex, algo que la empresa ya está empezando a estar en esa trayectoria. Déjenme darles 3 cifras asociadas a ello. En 2004, Pemex producía alrededor de 3.4 millones de barriles por día. En el 2012 producía 2.4 millones de barriles por día y al momento en que esta administración tomó las riendas de la economía, producía un poquito menos de 1.8 millones de barriles por día. Esta caída que se ha venido observando a lo largo de los últimos 14 años ha sido ya prácticamente estabilizada por Pemex y el programa de inversión en producción y exploración lo que está apuntando es a ver cómo se revierte esa trayectoria y llevar a Pemex a niveles de producción que eran similares a los que se vieron hace algunos lustros. Para ello, el elemento central es que estemos eliminando de manera paulatina la carga tributaria excesiva que tenía Pemex y ya se han anunciado en diversos momentos medidas en ese sentido. Lo que yo diría, hubo 2 o 3 preguntas que hacían algunas aseveraciones con respecto al texto de la renuncia del secretario Ursúa. Yo quisiera comentar 2 cosas con respecto a ella. Tanto el secretario Ursúa como el presidente de la República me dieron a mí la oportunidad en estos primeros meses de la administración de formar un equipo que era, por un lado, altamente capacitado en los aspectos técnicos, profesional y muy comprometido con el país. La parte que a mí me tocó
que no era una parte menor. Era la subsecretaría del ramo, donde se veían los aspectos macroeconómicos, los aspectos financieros y los fiscales, más, como ustedes saben, yo era el encargado también de la subsecretaría de ingresos, así que tenía también bajo mi responsabilidad la política tributaria del país. No tuve ningún cortapisas en la formación de un equipo que tuviera esas características. Desconozco los detalles de cuáles eran los casos específicos a los que se refería el entonces secretario Ursúa, pero esa no fue mi experiencia como subsecretario y es el tipo de equipo con el que yo espero seguir trabajando. Y sirva esto para hacer una acotación adicional. Yo estoy muy confiado y tengo gran confianza en el equipo hacendario, espero trabajar con ellos de manera coordinada. Estamos trabajando ya desde el momento en que se hizo el anuncio de mi nombramiento. Son un equipo de gente muy profesional, muy comprometida, dedicados al trabajo y calificados técnicamente de manera muy alta. Una cosa que sí voy a hacer, y esa es parte de mi estilo de trabajo, y cada titular tiene estilos distintos. A mí me interesa conocer los detalles de cómo es la operación y voy a estar trabajando con ellos, conociendo los pormenores de sus actividades en las próximas semanas. Había una pregunta más que tenía. Sí, la inversión que va, la mayor inversión que hay en Pemex es la inversión que está en producción y explotación. Estamos de regreso aquí en la redacción de Los Periodistas. Arturo Herrera, nuevo secretario de Hacienda, hablaba hace unos momentos aquí en vivo, hablaba sobre el superávit fiscal del 4%, hablaba sobre del 1%, hablaba de un superávit primario que se espera, hablaba de la responsabilidad fiscal del gobierno y de la Secretaría de Hacienda, y aclaraba algunas cosas con respecto a Petróleos Mexicanos, que son las principales preguntas que se le han venido haciendo. Vamos de regreso con el secretario de Hacienda. ¿Del financiero? Sí, perdón, permítame esa. Como ustedes saben, en mi responsabilidad como subsecretario del ramo, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, yo tenía 5 áreas de hecho, a través de las cuales tenía interacciones con los mercados en general y con los mercados internacionales en particular. A mí me reportaba directamente la unidad de planeación económica, que es la oficina del economista en jefe del país, es decir, los números que tenían que ver con el marco macro y con el desempeño macroeconómico del país los daban a través de una oficina que me reportaba. La segunda, a través de la unidad de crédito público, nosotros definíamos y diseñábamos la política crediticia y de endeudamiento del país y hacíamos las colocaciones. La relación que hemos tenido con los mercados hasta ahora ha sido de extraordinaria confianza y muy constructiva. Baste recordar 3 operaciones que hemos realizado en los últimos 5 o 6 meses. Una colocación de $2,000 millones que realizamos en el mercado de Estados Unidos en enero de este año, una colocación por 2.500 millones de euros que realizamos a inicios de abril en el mercado europeo y una colocación que hicimos por el equivalente en 1.500 millones de dólares en el mercado de yenes, el llamado mercado samurái, es la emisión de un bono samurái. A su vez, además, a través de la Unidad de Banca y Valores, nosotros estábamos coordinándonos con la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y con la CONSAR en la regulación del mercado financiero, en el mercado de pensiones, en el mercado de las afores, en el mercado de capitales, en el mercado bancario y en el mercado de seguros y fianzas. Como ustedes saben, una de las preocupaciones centrales a nosotros. Estamos escuchando al nuevo secretario Arturo Herrera, secretario de Hacienda, quien tomó el cargo después de la renuncia de Ursúa. Hablaba, le preguntaron, obviamente yo lo habría hecho, ya allí en la conferencia le habría preguntado, de hecho lo estábamos comentando Álvaro Delgado y yo, sobre las razones de la renuncia y si era tan ortodoxo o no que se planteara, pues yo lo veo como quejitas ahí de Ursúa, pero bueno, Álvaro decía pues qué bueno que se den.
Y eso le hicieron, esas preguntas le hicieron al Efectivamente, secretario Arturo Herrera. de ese, claro, pues es la parte más jugosa del asunto, es el chisme que todos queremos. Una de las cuestiones que a todo el mundo le gustaría saber es a quién se refirió Exacto, con nombre y apellido. específicamente Carlos Ursúa cuando habla de posibles conflictos de interés. Pero yo creo que son dos momentos, Álvaro. O sea, uno es el momento en el que renuncia un secretario de Hacienda que tiene una gran responsabilidad, que puede provocar grandes olas en la economía, y otro es el momento en donde por razones políticas, incluso por razones personales, hasta académicas si tú quieres, Ser cauteloso. explica, bueno, claro. pone, sienta, dice, oigan, ¿saben qué? Pues había un personaje en Los Pinos, digo, ya no es Los Pinos, en Palacio Nacional, que me hacía esto y esto y esto y esto. Y ya en el anecdotario, cuando no sacudes los mercados, Platicarlo. entonces ya lo comentas, hombre. Él dice simplemente esta frase, dice el nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dice, bueno, cuando le preguntan de la carta, dice, bueno, esa no fue mi experiencia y tengo una gran confianza en ese En el equipo. En ese equipo, dice, ¿no? De hecho, específicamente responde a ver, ¿a quién se refería Ursúa respecto de los conflictos de interés? Y dice el nuevo secretario de Hacienda, desconozco casos a los que se referiría Ursúa. Yo he trabajado con ese equipo hacendario y tengo gran confianza en él. Yo creo que esta conferencia de prensa es justamente para quitarle el filo a la carta de renuncia de Carlos claro, Ursúa. no, y tiene que hacerlo. Claro. Es decir, Arturo Herrera lo que tiene que hacer, no va a batallar mucho, no va a tardar mucho en hacerlo. Lo que va a tener que hacer en el siguiente tramo va a ser tratar de tranquilizar, decir, todo lo que ustedes le oyeron a Ursúa va a continuar. Hay una ortodoxia en el manejo de las finanzas públicas, hay Caso Pemex, y específicamente sobre Pemex, que sí le inyecta inestabilidad a toda la administración, a todo el manejo económico de este gobierno, pues inyectar tranquilidad, decir, hay un proyecto, pronto, en los siguientes días se va a presentar un plan financiero para la petrolera mexicana, vamos a recuperar la producción, estamos poniendo énfasis en ello, etcétera, etcétera, que es lo que estábamos escuchando. Y lo que está diciendo también Ursúa es que, a ver, no es un improvisado, no llega a inventar cosas, él ya tenía a su cargo en la Subsecretaría de Hacienda la conducción de la política macroeconómica del país, pero también la política fiscal. Esto también es muy relevante porque efectivamente no es alguien que llegue a incorporarse a una secretaría, sino que formaba parte de la misma en aspectos fundamentales, sustantivos. Así es, vamos a ir a un corte comercial. Les recordamos que tenemos 3 temas volando, caminándose aquí. El primero es el arresto del abogado de Carlos Romero de Champs, el señor Collado. Estábamos viendo hace un momento la conferencia de prensa de Arturo Herrera, el nuevo secretario de Hacienda, y luego nos vamos a brincar, Álvaro, a un tema que yo sé que te estás relamiendo los bigotes desde hace rato, también, que es Baja California, noticias en Baja California, un feas, asunto, no bonitas. No, es un asunto de corrupción, es un asunto que tampoco es solamente de los baja californianos, sino del país. Impacta en la vida